Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González y hoy vamos a hacer estos dos tipos de flores muy fáciles y con materiales que tenemos en casa. Para iniciar vamos a usar papel higiénico doble hoja. De este vamos a sacar 3 cuadraditos y los vamos a doblar así. Ahora vamos a hacer cortes en estas dos partes así. Ahora doblamos toda la tira de papel de esta forma. Marcamos la mitad doblándola un poco y atamos con hilo. Abrimos los dobleces con mucho cuidado y luego vamos a separar las dos capas del papel. Tenemos mucho cuidado al hacer este paso ya que el papel es muy delicado y se puede romper. La tomamos por esta parte haciendo como una forma de puntita con los dedos y por este lado se va formando la flor. Ahora vamos a usar alambre galvanizado. Este que estoy usando es del número 2. Tomamos un trozo y lo envolvemos con cinta de floristería. Damos forma de círculo a una de las puntas del alambre y luego pegamos aquí la flor.
Antes de ir con la segunda flor, te pido que me des un like, ya que esto ayuda muchísimo a mi canal. Para la segunda flor vamos a usar 4 pedazos de papel de 2 cuadrados cada uno. Ahora doblamos así. Ahora atamos con un alambre, este ya lo tengo forrado con la cinta de floristería. Ahora vamos a separar las capas. Yo inicié separando la primera capa, recuerda que son 4, entonces la primera y después a esta le separo sus hojas. Recuerda también tener mucho cuidado al separar esto, hacerlo muy despacio porque las hojas son muy delicaditas y se pueden romper. Una vez tenemos ya todas las capas y hojas separadas, le vamos a subir todas sus capitas dándole forma y luego vamos a cortarle estas partecitas sobrantes. Si te gustaron estas flores, puedes darme un like y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. ¡Hasta pronto!